Sí. Ahí aparece otro más, ¿no? No. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos nuevamente con el doctor Gallego. Vamos a continuar para darle la última, digamos, los últimos puntos, analizar los últimos puntos de la unidad temática de actos procesales. Y bueno, con ello culminar con esa orilla que es la unidad temática 3. Habíamos quedado, Mariano, en tiempo. Habíamos visto notificación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habíamos visto los que no estuvieron, no sé si hay alguno que no estuvo la semana pasada. Mi nombre es Mariano Gallego. Bueno, me convocó Sergio para dar con él algunos temas. La semana pasada estuvimos viendo el tema de notificaciones por cédulas principalmente, notificaciones electrónicas. Si alguien tiene alguna duda, mientras pasan un par de minutos, así esperamos que se conecte algún compañero más. No sé si tiene alguna duda, la podemos ir viendo. ¿Se entendieron todo? ¿Se acuerdan lo que vimos? Diferencia de cómo se cuentan los plazos, de la notificación electrónica en provincia, notificación electrónica en PJN, que es Poder Judicial de la Nación, federal, que por ahí era una de las cosas más importantes que estuvimos viendo, notificación por correo electrónico. Bueno, qué bueno, no hubo dudas. Bueno, esperamos un par de minutos más, menos 25, ya arrancamos. Doctor, ¿sería la bolilla 3 o la 2? Finalizaríamos con la 2, me parece. Orilla 12, sí, orilla 2. Gracias. Es la orilla 3 del programa anterior, por eso me confundí. Bueno, vamos a ir arrancando. Habíamos visto, como comentábamos recién, el tema de notificaciones electrónicas, notificación por cédula, los diferentes tipos de notificaciones. Bueno, vamos a seguir ahora con el tiempo en los actos procesales. Bueno, según el artículo 152 del Código Procesal Civil y Comercial, todos los actos procesales, es decir, todas las actuaciones deben ser cumplidas en tiempos y horas hábiles, días hábiles y horas hábiles. Ahora vamos a ver qué son los días y las horas hábiles. Son los días hábiles, se entiende que son todos los días del año, excepto aquellos feriados o días inhábiles que sean decretados por el Poder Judicial de la Nación, por el Gobierno Nacional, por las
provincia, las municipalidades, por ejemplo, tal vez en un departamento judicial, por ejemplo Mar del Plata, un determinado día es inhábil, pero en el departamento judicial de Mercedes, por ejemplo, ese día es hábil. ¿Por qué? Y bueno, puede suceder que tal vez en el municipio de General Pueyrredón, ese día en una fiesta municipal que produjo que ese día sea inhábil, y no en otro departamento judicial. Lo mismo en las provincias, obviamente, cada provincia tiene sus días feriados, y bueno, a tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su página web, tiene una especie de registro de días hábiles, en donde periódicamente, se van en forma mensual o bimestral, se van dictando o se va estableciendo para cada departamento judicial qué días fueron inhábiles. Ustedes verán entonces que el esfuerzo que se toma el Poder Judicial para que no haya dudas de cuáles son los días hábiles, habla de la trascendencia del tiempo, de los plazos y del tiempo hábil, de que el acto sea ejercido, el derecho sea ejercido en un tiempo hábil. Más adelante vamos a ver esto, que es muy importante, que más allá de que se tenga el derecho, el mismo debe ser ejercido, y debe ser ejercido dentro de un tiempo hábil para ser considerado válido. Entonces, bueno, a este efecto, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene un registro en su página web, puede ser consultado, en donde establece para los distintos departamentos judiciales de toda la provincia qué días son inhábiles y cuáles no. Entonces, bueno, en cuanto a las horas hábiles y las horas inhábiles, tenemos que en principio las horas hábiles se establece el código, que son aquellas en donde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha establecido que se lleva adelante la actividad tribunalicia, es decir, actualmente de 8 a 14 horas. Ese es el horario hábil. Ahora, no obstante eso, puede ser que determinados actos o diligencias deban ser cumplidos fuera de la sede del juzgado, tanto por el juez, por el secretario, por los empleados. En ese caso, se establece que en el horario de 7 a 20 horas, dichos actos pueden ser cumplidos válidamente. Entonces no es que son inválidos, sino que son totalmente válidos. Lo fundamental acá es que los plazos procesales, que tengan esto en cuenta, se cuentan siempre en plazos hábiles. Los plazos procesales se cuentan en plazos hábiles. ¿Qué quiere decir? Que un plazo va a comenzar a correr, o va a finalizar, o va a trascender en un día hábil, o en días hábiles. No obstante eso, y el principio de que los plazos deben ser cumplidos los actos deben ser cumplidos en plazos hábiles, encontramos el supuesto de que hay determinados actos que por su trascendencia, su importancia, o porque no pueden ser cumplidos en otro momento, se tienen que cumplir en horas o días inhábiles. De esto habla el artículo 153 de nuestro código, que establece que a pedido de parte o de oficio, el juzgador puede establecer que un determinado acto se lleve adelante en un día u una hora inhábil. Por ejemplo, parece un supuesto de superexcepción, pero no, créanme que no es tan así. Por ejemplo, yo tengo un demandado que lo puedo notificar, he intentado notificarlo en reiteradas oportunidades y no he podido, porque no lo encuentro en la casa. Sucede que el demandado tiene un trabajo particular y que lo encuentro en la casa el día sábado a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, ¿qué? ¿No lo puedo notificar porque tengo que cumplir el acto solamente en días y horas hábiles? No. Si yo fundo mi pedido, el jugador obviamente va a acceder a conceder que ese acto, esa notificación, en este caso, se lleve adelante en un día y hora inhábil. Por ejemplo, también en el caso de, si yo tengo que cumplir una medida cautelar, hacerme presente como un oficial de justicia en un boliche, supongamos, no sé, en Santa, que es un boliche de la Normandina, pero obviamente ese boliche, si yo tengo que cumplir la medida cautelar en el momento en que está abierto, seguramente va a ser a partir de las 11 de la noche, de un fin de semana. Bueno, puedo realizar el acto totalmente en forma válida, siempre y cuando lo pida con anterioridad, lo funde y después me lo conceda. En ese caso, el acto va a poder ser cumplido en una hora y un día inhábil, porque se reúnen determinados requisitos. De eso habla el artículo 153. Llegamos entonces a los plazos procesales.
¿Qué se considera los plazos procesales? También se lo denomina términos. Los términos procesales o plazos procesales son los lapsos de tiempo en los cuales se debe cumplir el acto para que sea válido. Y esto es lo que hablábamos al principio, de que por más que yo tenga un derecho, si no lo ejerzo en tiempo y forma, ese derecho caduca o pierde validez. Entonces, el acto procesal, para ser válido y producir efectos, debe ser cumplido, materializado, llevado adelante, dentro de un plazo procesal, que es ese lapso de tiempo en el cual debe ser ejercido. Podemos clasificar los plazos procesales a grandes rasgos en una clasificación muy general, y los podemos clasificar en plazos legales, judiciales y convencionales. Entonces, ¿qué es la clasificación por ahí que sigue un poco el código? En cuanto a los plazos legales, como surge claramente de su nombre, son plazos legalmente establecidos, los establece la ley. Por principio residual, el artículo 150 del código establece que las vistas y los traslados deberán ser contestados en un plazo de 5 días, salvo que legalmente se establezca un plazo distinto. Entonces, el plazo genérico que establece nuestro código es el de 5 días para realizar un determinado acto, y que sea válido. Dentro de ese plazo, salvo que legalmente se establezca uno distinto, el acto va a ser válido. ¿Cuál es un plazo distinto, por ejemplo? El plazo para contestar demanda, para interponer un recurso de revocatoria. Son plazos específicos que van a depender del acto en particular y que están legalmente establecidos. Después pasamos a los plazos judiciales. ¿Cuáles son los judiciales? Bueno, son aquellos que puede fijar el juez. Los puede fijar porque no están legalmente establecidos o porque específicamente, expresamente la ley lo habilita al juez, al juzgador, a que en virtud de la trascendencia del acto, la importancia y la particularidad los pueda fijar. El plazo puede ser fijado por el juez. Por ejemplo, en caso de plazo judicial podemos citar el plazo de prueba. Ustedes saben que los procesos tienen diferentes etapas. Una de las etapas es la etapa probatoria. Una vez trabada la litis, en el caso de que exista hechos controvertidos, conducentes, que deban ser probados por las partes, se abre a prueba el proceso. Ese plazo de apertura a prueba, ese plazo de prueba común para las partes, lo puede fijar libremente el juez en los procesos sumarios y sumarísimos en Provincia de Buenos Aires. Y en el proceso ordinario o de conocimiento en la Provincia de Buenos Aires también lo puede fijar el juez, con un tope máximo de 40 días. Entonces, eso es un claro ejemplo de un plazo judicial. El juez puede, dentro de esos 40 días, por ejemplo, en el proceso de conocimiento, fijar el plazo de prueba. Y por último, los plazos convencionales, son aquellos que las partes pueden acordar que sean modificados a partir de su suspensión, a partir de su extensión o de su modificación, básicamente. Siempre debe ser expresa, este acuerdo entre las partes siempre debe ser expreso, nunca va a ser tácito, y debe estar presente en el expediente, ya sea porque lo formulan por escrito las partes, o porque se hace en una audiencia. Por ejemplo, en una audiencia las partes pueden acordar que un determinado plazo procesal va a ser modificado, pero siempre de manera expresa y de forma bilateral, digamos. Nunca una parte en forma unilateral puede pretender que se modifique un plazo, y ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué. Son tan trascendentales los plazos procesales que no pueden ser modificados por las partes en forma unilateral, sino que se requiere la determinación exacta, precisa del acto que se pretende modificar y el acuerdo de las partes. Y bueno, como dijimos, debe estar expresado en forma, ya sea expresa en forma escrita o en forma oral, en el marco de una audiencia, pero sí debe constar en el expediente, siempre debe constar en el expediente. Una pregunta, que no sé si se sigue haciendo, pero cuando yo cursé la materia, por es de utilidad, una pregunta que era de examen en su momento, era, bueno, cuando por ahí venía el alumno, venía un poco ahí sobre la raya y no sabía si aprobaba o no, el docente realizaba la pregunta: ¿cuál es el plazo máximo que puede suspender las partes? Entonces, bueno, uno por ahí se apuraba y decía, no, 20 días, porque lo dice el código, dice el artículo 157. Pero en realidad, un apoderado puede suspender hasta 20 días, dice el código,
sin la conformidad expresa de su mandante. Es decir, que si yo tengo la conformidad expresa de mi mandante, como apoderado puedo suspender el plazo que yo quiera. 6 meses, 1 año, lo que yo, siempre y cuando cuente obviamente con la conformidad de la contraparte y con la conformidad expresa de mi mandante, si soy apoderado. Y en el caso de que no tenga la conformidad expresa de mi mandante, plazo máximo que puedo suspender es de 20 días. Después otra clasificación que podemos llegar a tener es el de plazos prorrogables o improrrogables, bueno, como sus palabras, la propia definición está presente en la clasificación. Los prorrogables son aquellos que pueden ser prorrogados por acuerdo de partes, y los improrrogables obviamente son aquellos que son improrrogables. Por principio, todos los plazos procesales son improrrogables. Después, bueno, con el acuerdo de las partes, con la determinación del acto en forma específica, pueden ser prorrogables. Después tenemos plazos perentorios y los no perentorios. Por principio también, todos los plazos procesales son perentorios. Artículo 155 del Código. Bueno, obviamente que aquí también juega el acuerdo de parte y la voluntad de parte, el principio dispositivo, por el cual las partes también pueden acordar que un plazo que era perentorio, o que es perentorio, pueda no serlo, siempre y cuando conformidad expresa de ambas partes. Y bueno, y que el plazo, como principio general, que los plazos sean perentorios, implica que su no ejercicio, lo que hablábamos al principio, el no ejercicio del acto, dentro del plazo procesal establecido, hace que el mismo que caduque el derecho. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un determinado plazo para, por ejemplo, contestar una demanda, y no lo hago dentro del plazo procesal establecido, ese plazo es perentorio, y yo pierdo mi derecho a contestar la demanda. Les doy ese ejemplo de la demanda, pero como acto muy trascendental dentro de un proceso, pero puede ser cualquiera, una vista, un traslado, siempre deben ser realizados los actos procesales dentro de los plazos procesales establecidos. ¿Por qué? Porque son plazos perentorios. Por principio y regla general, todos los plazos dentro del código son perentorios. ¿Qué más? Podemos hablar también de, bueno, el artículo 124, que establece el tema del cargo. Vamos a ver, no sé si alguno tiene un código a mano y quiere leer el artículo 124. Si quiere lo leo. Sí, dale por favor. 124. Cargo. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario, prosecretario, oficial mayor o el oficial primero. La Suprema Corte o las cámaras podrán disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registren con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la firma de los funcionarios o empleados citados en el párrafo precedente. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo solo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato y dentro de las 4 primeras horas del despacho. Bien. Lo que por ahí es importante de este artículo es el tercer párrafo, que habla de las 4 primeras horas. Estábamos hablando de que por principio general todos los plazos son perentorios, y que si no se llevan adelante, se ejercen dentro de ese plazo, caduca el derecho. Bueno, ¿cómo juega esto? Que se leyó el artículo recién. Bueno, no es una excepción, sino que expresamente se establece que todo aquel plazo procesal tiene un plazo de gracia, lo que se denomina plazo de gracia. Es decir, que si un traslado, por ejemplo, tiene un plazo de 5 días, válidamente puede ser contestado dentro de los 5 primeros días hábiles y dentro de las primeras 4 horas del siguiente día hábil. Es decir, que, por ejemplo, si un traslado como parte a mí me vence el día de mañana es el 5.º día, mañana martes, voy a tener todo el 5.º día y las 4 primeras horas judiciales del 6.º día, del día miércoles. Si tenemos en cuenta que en provincia de Buenos Aires el horario de los tribunales es de 8 de la mañana a 14 horas, obviamente las 4 primeras horas son de 8 a 12 del mediodía, con lo cual yo voy a poder contestar válidamente ese traslado, voy a poder ejercer ese derecho dentro del plazo de gracia hasta las 12 del mediodía. Diferencia fundamental con el Código de Procedimientos de la Nación Argentina,
el Código de Procedimiento, más allá del horario, que ahora lo vamos a ver, el Código de Procedimiento de Nación, también en su artículo 24, establece esto del plazo de gracia, pero son 2 horas, las 2 primeras horas del sexto día, en el ejemplo que estábamos dando, no del sexto día, pero son las 2 primeras horas del siguiente día hábil al que vence el plazo. Entonces, en el mismo ejemplo, si mañana fuese el 5º día, y teniendo en cuenta que los juzgados federales poseen el horario judicial de 7:30 a 13:30, las 2 primeras horas son de 7:30 a 9:30, entonces el plazo procesal me va a estar venciendo a las 9:30 del siguiente día. ¿Bien? Es una diferencia fundamental, no solo en el horario en que funcionan los tribunales, provincia de Buenos Aires de 8 a 14 horas, y los federales de 7:30 a 13:30, sino que en el tiempo de ese plazo de gracia. Provincia de Buenos Aires son 4 horas, las 4 primeras horas, en Nación son las 2 primeras horas. Por eso se habla en Provincia de Buenos Aires de cargo vencido. ¿Qué es cargo vencido? Bueno, el cargo es eso de lo que hablábamos recién cuando la compañera leyó el artículo 124, que bueno, esa constancia que se deja, antes en papel, hoy es electrónica, cuando uno realiza una presentación. Ese es el cargo. Cargo vencido quiere decir que vengo con un cargo que venció el día anterior y estoy dentro de las primeras 4 horas hábiles para presentarlo. Y en Nación se habla de 2 primeras, porque son esto de las 2 primeras horas del siguiente día. Algo interesante es que esto es, digamos, esto del cargo vencido, las 2 primeras, estas 4 horas, las 2 horas en Nación, y que los plazos sean perentorios, es un principio que nunca se deja de lado y que es fundamental. Para nosotros los abogados, los que ejercemos día a día la profesión, es algo fundamental y que siempre tenemos que tener los plazos presentes, porque el vencimiento de 10 minutos de un plazo hace que no podamos ejercer el derecho. Y por más que tengamos el derecho, si no lo ejercemos, caduca el mismo. Y es idéntico a que no lo tengamos. Y es muy importante ejercer el derecho y ejercerlo en un tiempo hábil. Y por ahí no se toma dimensión de la importancia del ejercicio de los derechos dentro del plazo correspondiente, pero tengan en cuenta que en el día a día hay muchos vencimientos que vamos teniendo en diferentes horarios, en diferentes días. Y bueno, simplemente comentarles que es tan importante el tema de que el ejercicio del derecho sea realizado en un tiempo hábil, que por 1 minuto, hay un fallo muy conocido, que es el de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cantera Timoteo con Mayvis. Después si quieren lo comento le dejo los datos en el chat del grupo, de acá del Zoom, pero bueno, es un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, en que una abogada, no sé si alguno fue alguna vez al Palacio de la Corte Suprema, pero es un palacio de estilo, no sé, griego, con muchas columnas, una escalera gigante. Una abogada estaba llevando una queja por un recurso denegado, con vencimiento, cargo vencido vencía ese día dentro de las 2 primeras horas, o sea que 9:30 vencía. Lo estaba llevando en formato papel, en forma presencial, subiendo las escaleras, tiene una descompensación y la llevan internada. No llega a presentar físicamente el cargo, el papel, la queja. Bueno, cuestión, se la llevan al hospital, la atienden, regresa al palacio y logra ingresar el papel a las 9:31. O sea, 1 minuto después de haber vencido el plazo, de gracia que estábamos hablando, ¿no? Bueno, más adelante lo van a ver cuando vean el tema de los recursos, los remedios procesales, cuando lo vean más en detalle, pero esta abogada lo que hace es interponer una revocatoria in extremis, porque la Corte Suprema determina que la queja había sido interpuesta con plazo vencido, era extemporánea, o sea, básicamente se la tuvo por no presentada, por 1 minuto. Esta abogada lo que hace es interponer un recurso de revocatoria in extremis. Bueno, cuestión que 2 años después, la Corte, o sea, tuvo 2 años para
resolver el caso. 2 años después, con otra integración, cambia la integración de la Corte, cambian los ministros, y por mayoría resuelven que considerar como, si bien era extemporáneo la interposición de esta queja, circunstancias excepcionalísimas habían hecho que el acto sea válido, haciendo alusión a esto que hablábamos al principio de las circunstancias excepcionales del 153, 157 del Código de Procedimiento. Entonces, fíjense qué tan importante es que la Corte en un primer momento, por 1 minuto, y si verdaderamente fueron acreditadas estas circunstancias de que la persona, la profesional sufrió una descompensación y demás, si realmente fue acreditado, fíjense qué excepcional que es que la Corte en un primer momento dijo que era extemporáneo. Luego cambió la integración y por mayoría, es decir, que ni siquiera por unanimidad, por mayoría se resolvió tener por presentada, por válida la queja. Después se resolvió el fondo de la cuestión, pero imagínense, tuvimos 3, 4 años, estuvieron debatiendo a ver si por 1 minuto, si estaba bien presentada, si estaba mal presentada, era extemporánea, pero estaba justificada esa extemporaneidad. Bueno, no es tan de laboratorio el supuesto. Perdón, ¿el proceso se para en ese caso hasta que esté la resolución de la Corte? En ese caso estamos hablando, lo van a ver más adelante, con más detalle cuando vean el tema de los remedios y recursos. En ese caso era una queja por recurso extraordinario denegado, con lo cual el proceso sigue su curso, sigue adelante. Pero bueno, porque era justamente una queja, si tal vez hubiese sido un recurso de apelación, por ejemplo, que no hubiese tramitado en forma separada, hubiese estado parado el expediente. Pero bueno, es una incidencia que se da dentro de un expediente, pero para que tengan en cuenta la importancia. Tan es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dedicó mucho tiempo a esto, incluso con decisión dividida. O sea, a veces se habla del excesivo ritualismo formal, bueno, los plazos son esos. ¿Por qué son 4 y no 4 horas y media? Bueno, son 4 horas, ¿por qué son 2 horas y no son 2 horas y 10 minutos? Bueno, está así, y tiene que ser una circunstancia sumamente excepcional para que sea considerado, por más que sea extemporáneo el acto, sea considerado válido y pueda surtir sus efectos. Lo que nos quedó también un poco colgado es el tema de la ampliación del plazo. Cuando hablamos de ampliaciones de los plazos legales, hablamos, ¿se acuerdan la clasificación esa de legales, convencionales y judiciales? Dijimos que los legales son los establecidos legalmente, los judiciales son los que establecen los jueces, o que puede establecer el juez, y los convencionales los que pueden las partes acordar alguna especie de modificación del plazo. Bueno, en el caso de los plazos legales, también relacionado con que son perentorios, fatales y demás, tenemos que legalmente está establecida una extensión de los plazos. Por ejemplo, es cuando, para el caso de contestar demanda, ustedes saben que, bueno, el plazo de contestación de la demanda es un plazo que depende del tipo de proceso y está establecido en el código, y puede ser ampliado en razón de la distancia. Por ejemplo, si yo notifico una demanda a un demandado que se domicilia a más de 200 kilómetros del radio del juzgado, de donde tramita la causa, además del plazo, por ejemplo, de 10 días para contestar la demanda, va a tener 1 día adicional cada 200 kilómetros, o fracción que no baje de 100. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un demandado que su domicilio se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, lo notifico en Capital Federal, él va a tener, supongamos que tiene 10 días para contestar la demanda, va a tener esos 10 días más 2 días más, va a tener 12 en total, más el plazo de gracia, obviamente que recién hablamos, pero en forma genérica va a tener los 10 días contemplados en el código, más estos 2 días por ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque se domicilia a 400 kilómetros de acá de Mar del Plata, donde tramita la causa, y por eso es 1 día cada 200 kilómetros. Si estuviese domiciliado a 320 kilómetros, igualmente serían 2 días, porque es fracción que no baje de 100. En cambio, si fuesen, no sé, 180 kilómetros, 280 kilómetros, va a ser 1 día. ¿Bien? ¿Esto quedó claro? ¿Cómo es la ampliación del plazo en razón de la distancia? Sí, doctor, ¿y 180 no ampliaría 1 día? No, exactamente, no No. amplía. Es 200
o fracción que no baje de 100. Para la fracción, para utilizar la fracción, tiene que ser más de 200. Claro, está. Gracias. A tales efectos, o sea, esto también es, te van a pensar, espere, pero ¿de dónde tomo la distancia? ¿Qué es de la Plaza Colón hasta el Obelisco? O, bueno, a ese efecto, la Suprema Corte en su página web tiene un aplicativo en donde uno introduce las ciudades y automáticamente calcula las distancias. Y eso es una forma de, digamos, de tener bien clara cuál es la distancia y si corresponde o no la ampliación del plazo y en qué medida, ¿no? Bueno, yo creo que de mi parte el tema de plazo ya estaría terminado. No sé si tienen alguna duda, algo que les haya quedado pendiente de los actos. Bien, si no tenemos más dudas, pasamos al siguiente tema. Sergio. Bueno, me siento ahí. Dale. Acá. Hablar de las unidades. Bueno, no entendí. Bueno, chicos, otra de las cuestiones que tenemos que abordar es el tema de las nulidades procesales. Ustedes deben saber que el tema de las nulidades procesales es común a todo el derecho, y si bien primero tenemos que partir de una base, ¿cuál es el concepto o saber qué es la nulidad, por así decirlo? La nulidad de un acto procesal, ustedes van a ver que tienen ahí diversas formas, diversas definiciones de lo que es una nulidad, pero lo que deben saber es que constituye una sanción en cuya virtud se priva a un acto procesal de sus efectos propios o de una serie de actos en razón de vicios que padece el acto o que adolece el acto. Ese vicio fundamental está relacionado con el principio de bilateralidad. Esa podemos decir que es una definición de Enrique Falcón. Las nulidades procesales, técnicamente, ustedes lo que deben saber, que desde el antaño se viene diciendo que son de carácter relativo. Ustedes saben que en el Código Civil siempre tenemos las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Acá también la cámara, ¿no? Ah, ¿no? Bien. En el ámbito de las nulidades procesales, siempre estamos en presencia de nulidades de naturaleza relativa. No obstante ello, con el tiempo, esto viene, en cierta medida, hay doctrina de eso que viene cambiando, y que considera que puede haber alguna nulidad de carácter absoluto, como por ejemplo es la nulidad contemplada en el artículo 48 de la manda procedimental, en cuanto pregona que es la nulidad del artículo 48, cuando se invoca la personería, la figura del gestor procesal. Cuando uno invoca el artículo 48 de la manda procedimental, o sea, un mandato que no tiene para actuar en nombre de una persona a la cual asiste, y dentro del plazo de ley, en el caso de Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 60 días posteriores, hábiles, no ratifica la afección o no acredita mediante instrumento poder el mandato que oportunamente invocara, trae aparejado la nulidad. Parte de la doctrina entiende que esta es una nulidad de carácter o de naturaleza de carácter absoluto, porque está comprometido el orden público, y por ello es que considera que habría una especie de nulidad de carácter absoluto. Yo particularmente considero, y humildemente, que me ha pasado en algún caso hace mucho tiempo atrás, en el cual yo hice una invocación del artículo 48, sinceramente se me pasaron los plazos procesales para ratificar en su momento, hace mucho tiempo, pero ¿qué hice? Una vez que había pasado el tiempo, presenté
la ratificación del actuado y el juez me tuvo por ratificado lo actuado, pese a que había sido una ratificación extemporánea, y a mi humilde criterio y entender, considero que el vicio quedó subsanado, y por eso también quedaría englobado dentro de las nulidades. Ahora, que el juez, al momento de cuando yo planteo la ratificación en forma oficiosa, me declara la nulidad, son 20 centavos aparte, pero yo considero que también puede purgarse, más allá de estas cuestiones ordinarias. Pero en principio es que las nulidades revisten el carácter relativo. Carácter relativo. Bueno, hay principios que necesariamente gobiernan todo este régimen de lo que se denominan las nulidades procesales. Un principio es el de especialidad. ¿Y cuál es el principio de especialidad? Y está ya claramente regulado en el artículo 169 de la manda procedimental, en que dice que ningún acto procesal será declarado nulo, la primera parte del 169, si la ley no prevé expresamente esa sanción. Es decir, que podemos decir que no va a haber declaración de nulidad si la ley expresamente no prevé esa sanción. Este es lo que se llama el principio de especialidad. No obstante, fíjense ustedes, que este principio, que en principio parece de carácter, por así decir, absoluto, cede en el mismo párrafo siguiente de la norma esta que estamos comentando, donde dice que, sin embargo, dice, la nulidad procesal procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es decir, que por más que la ley no prevea expresamente esa sanción, si el acto procesal carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, a tenor de lo que regula este código, y este artículo, mejor dicho, en el segundo párrafo del 169, amerita a que se declare la nulidad. O sea, primero dice que ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente una sanción. Pero, no obstante ello, ese principio que parece absoluto cede en el supuesto del segundo párrafo cuando, no obstante que la ley no prevea esa sanción, si carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, también amerita que sea potencialmente declarada su nulidad, siempre y cuando medie una declaración de parte o una declaración oficiosa, como oportunamente veremos. Bueno, el principio de especialidad. El otro principio es el de trascendencia. No se podrá declarar la nulidad, dice mismo artículo en comentario, aún en los casos mencionados en los párrafos presentes, si el acto, no obstante su regularidad, ha logrado la finalidad a que esté destinado. Esto es lo que yo le estaba diciendo, pero está en el tercer párrafo. Sí. La nulidad, esperen que acá no tengo buena luz, dice, no se podrá declarar nulidad aún en los casos mencionados en los párrafos presentes, si el acto, no obstante su regularidad, ha logrado. Si el acto, no obstante su finalidad, no obstante su irregularidad, logra la finalidad, no corresponde declarar la nulidad. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, que lo cita, por ejemplo, el doctor Verdi en su trabajo. Supongamos que a quien yo pretendo notificar de un traslado de la demanda, lo hago en un domicilio que no es el domicilio real de la parte. ¿Y cómo puede suceder esto? Y como, por ejemplo, yo lo notifico en el domicilio de la madre. Él consignó en su momento, cuando hicimos un contrato, el domicilio de la madre. Yo, a la hora de notificar la demanda, dirijo la notificación a ese domicilio, que es el que me había denunciado. Él no está técnicamente ahí, incluso tiene otro domicilio, vive en otro lugar. Pero a la hora de llevar a cabo la notificación de la demanda, cuando concurre el oficial de justicia, excepcionalmente, justo en ese lugar, encuentra al demandado. Concurre a la casa, el demandado estaba visitando a su madre, abre la puerta y dice, busco al señor Carlos López, sí, soy yo. Entonces, lo logra notificar. Le entrega la notificación de la demanda conjuntamente con todas las copias para traslado y todo.
¿El acto es irregular? Claramente es irregular. ¿Por qué? Porque se perfeccionó y se llevó a cabo una notificación en un domicilio que no era el correcto, o sea, no era el domicilio real de la parte como corresponde notificar un traslado de la demanda a tenor de lo ordenado por el 368 concordante de la manda procedimental. Pero no obstante esa irregularidad, el acto cumplió con la finalidad que estaba destinada, porque efectivamente el demandado fue noticiado de la demanda porque la recibió él en forma personal. Entonces, como dice el código, no podrá declararse la nulidad aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, o sea, cuando la ley expresamente prevé la sanción, está contemplada la sanción de nulidad, pero no obstante esa irregularidad, el acto cumplió su finalidad. Entonces, al haber cumplido su finalidad, no hay nulidad por la nulidad misma, ¿me entienden? Si el acto cumplió la nulidad a la cual estaba destinada. O sea, no hay nulidad a declarar en el mero interés de la ley. Por más que esa nulidad sea palpable, se advierta que existe una irregularidad, que no se cumplieron las formas que correspondían y que el acto está viciado, si cumplió la finalidad que estaba destinada, como en este caso, se notificó en un domicilio incorrecto, pero quien recibió la cédula, en este caso era el propio demandado y destinatario de esa notificación, no amerita la declaración de nulidad. Todas estas cuestiones están, palabras más, palabras menos, están reguladas y previstas en el artículo 169 de la manda procedimental. Bien. Otro de los principios es el principio de convalidación. Bien, el principio de convalidación surge del artículo siguiente, que si bien habla de subsanación, hay muchos consideran que no se puede hablar de subsanación, porque convalidar un acto, o sea, cuando un acto está viciado de nulidad y hay convalidación, es porque en forma expresa o tácita, quien estaba en condiciones de hacer un planteo de nulidad dejó transcurrir los plazos, en el caso de que lo hubiera hecho en forma tácita o expresa, porque se notificó en forma expresa y tampoco hizo absolutamente nada, dejó transcurrir los plazos sin articular un planteo de nulidad. Entonces, en el caso hay una especie de subsanación, pero más que de subsanación, como dice el código, se habla más de convalidación, porque subsanar, algunos entienden, es cuando al acto que está viciado se lo corrige, se lo enmienda y modifica, y acá en este caso no se modifica nada, el acto sigue siendo viciado. Lo que pasa es que ese acto viciado sigue siendo viciado, pero quedó convalidado. ¿Y por qué quedó convalidado técnicamente? Porque no existió un planteo nulitivo articulado por quien podía efectualmente realizarlo, que era la parte perjudicada y interesada en esa declaración de nulidad. ¿Queda claro? Este es el principio de convalidación, que en el código se habla de subsanación. Dice, la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente por la parte interesada en la declaración. ¿Y cómo se entenderá que media un consentimiento? Cuando no se promueve el incidente de nulidad dentro del plazo de 5 días subsiguientes a tener conocimiento del acto. Es decir, ¿a partir de cuándo se cuentan los 5 días para articular un planteo de nulidad de un acto procesal? A partir de que se tiene conocimiento del acto, o sea, no a partir de, supongamos que ustedes quieren hacer un planteo de nulidad de una notificación. Cuando tienen que hacer el planteo de una notificación de demanda, fue recibida en un domicilio que no era el domicilio real del destinatario. Ustedes a la hora de articular el planteo de nulidad tienen que decir cómo tomaron conocimiento de ese acto viciado que pretenden obtener su declaración de nulidad. Entonces, después quedarán ustedes probar y demostrar que efectivamente ese fue el momento, como por ejemplo, no sé, lo notificaron de la sentencia. Vieron que la sentencia se notifica por cédula en el domicilio real. Entonces, en este caso, por ahí notificaron la sentencia en el domicilio real porque ustedes estaban en rebeldía, pero habían sido notificados en un proceso totalmente que no había sido, digamos, sustanciado y nunca había sido notificado en el domicilio real. Ustedes fueron notificados de la sentencia
y a partir de ahí, como una sentencia, en cuanto si nunca me notificaron, van, se apersonan en el expediente y ven que fueron notificados un domicilio incorrecto. A partir de la notificación de la sentencia, que ustedes tienen conocimiento de un proceso que fue incoado en su contra, le empiezan a correr los plazos 5 días para articular el planteo de nulidad de notificación de demanda que quizás haya ocurrido 1 año, 2 años o 3 años anteriores. ¿Está claro? Pero es los 5 días a partir de que ustedes tienen conocimiento del acto, que ustedes tienen que manifestarlo y que la otra parte eventualmente podrá decir, no, mirá, esto quedó convalidado. ¿Por qué? Porque la parte, por esta cuestión o por esta cuestión, quedó notificada, o por esta circunstancia, quedó notificada y transcurrieron los 5 días. Bueno, cada parte, uno tendrá que decir, yo quedé notificado a partir de acá, y a partir de acá me corrieron los 5 días, y la otra parte podrá decir, no, guaita, él no quedó notificado acá, quedó notificado en otra oportunidad, y le pasan los plazos. Pero eso es una cuestión de prueba que tendrán que eventualmente alegar una de las partes, y la otra parte eventualmente cuestionarse. El otro principio es, bueno, el principio de protección, que ¿cuál es? Que nadie puede alegar su propia torpeza, y que está enumerado en el 171 de la manda ritual, que dice lo siguiente: la parte que hubiere dado lugar a la declaración de nulidad no podrá pedir la invalidez del acto. Es decir, que yo puedo pedir solo la invalidez del acto de un acto que está viciado, por un error del juez, ¿bien? O por un error de la parte contraria. Si yo motivé la declaración y yo di lugar a esa irregularidad, no puedo, ¿por qué? Porque nadie puede alegar su propia torpeza, y como dice el artículo 171 del Código Ritual, la parte que hubiera dado lugar a esa nulidad no puede pedir la nulidad. Bien, bueno, ¿cuáles son las formas ahora de plantear la nulidad en el marco de un proceso civil y comercial? Si ustedes van y ven en la bibliografía que van a estudiar, ven que en principio parece que existían 4 formas de articular la nulidad. La nulidad o sea, articular nulidades procesales. Si bien esto es así, hay que ver qué es lo que dice el Código Procedimental. Las 4 formas que habla la doctrina, y que en algunos casos están expresamente reguladas en la ley, es la acción autónoma de nulidad, la otra es por acción autónoma o por acción, por vía de incidente, por vía de recurso o por vía de excepción. Estas son las 4 formas que ustedes tienen la posibilidad de articular la nulidad de determinado, las nulidades procesales dentro de un proceso. Ahora bien, la vía, digamos, por así decirlo, principal, y con la cual ustedes van a utilizar siempre en el marco de un proceso para articular un planteo de nulidad, es el incidente. Esa es la vía principal que siempre van a utilizar. ¿Y por qué? Y la vamos a desarrollar después. ¿Por qué? Porque la nulidad procesal por vía de recurso, solo está prevista cuando lo que se plantea es buscar la nulidad de una sentencia. Entonces, tienen la posibilidad de plantear por la vía ordinaria, ¿no es cierto? Por la vía ordinaria o por el recurso ordinario. Cuando ustedes veamos recursos, que vamos a tener recurso de aclaratoria o recurso de reposición o recurso de apelación, que son los recursos de queja, bueno, que son los recursos o recursos de atentado, son los recursos ordinarios. Cuando vean el recurso de apelación, van a ver que cuando ustedes interponen un recurso de apelación, dentro de ese recurso de apelación, aunque no digan nada, ya comprende el de la nulidad por defectos de la sentencia. O sea, dentro del recurso de apelación ordinario está previsto el de nulidad. Bueno, es una de las formas de articular la nulidad por vía ordinaria. Y otra vez por vía extraordinaria, que es el recurso extraordinario de nulidad previsto en el Código Procedimental para articular un planteo recursivo, pero por vía extraordinaria. La otra vía que yo les decía, que es por vía de excepción. ¿Y cuándo es por excepción? La excepción está prevista y regulada para el marco de los procesos ejecutivos. Conforme lo dicta en 543 del Código de Procedimiento, se puede plantear la nulidad de un proceso de ejecución
cuando se alega el incumplimiento a las normas de la preparación de la vía ejecutiva. Ustedes no sé si ya vieron el juicio ejecutivo. ¿Vieron algo? No vieron nada todavía, no. Todavía estamos en la primera parte. Bueno, por incumplimiento de la preparación de la norma ejecutiva. Tienen que saber esto nomás, que por vía de recurso, lo que les dije, por vía de excepción, la forma de articular una nulidad por vía de excepción está prevista o regulada para los procesos de ejecución. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Y es que está destinada a cuando no se han preparado en debida forma no se ha hecho en debida forma la preparación de la vía ejecutiva. Esa por vía de excepción. Por vía de recurso, y después tenemos la opción autónoma de nulidad, que en definitiva la acción autónoma de nulidad es para otro supuesto, que es para el supuesto de cuando lo que se plantea es la nulidad de un proceso, más que de un proceso, perdón, la nulidad de una sentencia que ha sido dictada en forma írrita o fraudulenta. ¿Bien? Pero eso es lo que se busca, la nulidad de la sentencia, que fue dictada en forma írrita o fraudulenta, que después vamos a ver cómo puede ocurrir. La forma clásica, la forma que ustedes... el transcurso del proceso arranca desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Durante todas las etapas que van sucediendo en el marco de un proceso, se van produciendo actos procesales, continuamente, actos procesales de las partes, actos procesales de la parte, de los peritos, de los jueces, de sus auxiliares, de todos los que fueron, van produciendo actos procesales. Cuando ustedes advierten un acto que está viciado, a partir de allí es donde ustedes tienen los 5 días de notificado ese acto para articular el incidente de nulidad. El incidente de nulidad, por eso le digo, es la forma más común y más práctica que ustedes van a encontrar para articular cualquier nulidad que suceda en el transcurso del proceso. ¿Por qué? Porque si la nulidad ocurre en la sentencia, ustedes lo único que van a plantear es la nulidad de la sentencia, pero a través de un recurso, ya sea de nulidad ordinario o de nulidad extraordinario. Si existe una nulidad en el marco de un proceso ejecutivo, pero estamos hablando de la preparación, van a ser de las normas del proceso ejecutivo, van a articular la excepción de nulidad. Y si ya ha sido dictada una sentencia, pero el procedimiento transcurrió totalmente en debida forma, pero se dictó una sentencia de naturaleza írrita o fraudulenta, ustedes van a poder hacer una acción autónoma de nulidad. Bien. Cuando ustedes promuevan un incidente, tienen que cumplir, obviamente, con los requisitos de admisibilidad de ese incidente. ¿Y cuál es? Están regulados en el artículo primero. En el artículo 170 es que tienen que promoverlo en tiempo oportuno, es decir, dentro del plazo de 5 días de haber tomado conocimiento del acto procesal irregular. ¿Por qué? Porque si ustedes no promueven el incidente dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento, ¿qué pasa? Queda convalidado. La subsanación, que es el que habla el artículo 170 del Código Procedimental. Bien, al momento de alegarlo, como yo dije, al momento de alegar la nulidad, ustedes tienen que decir mínimamente a partir de cuándo tomaron conocimiento de ese acto viciado, para que el juez pueda, a priori, tomar conocimiento de que ustedes están manifestando que tomaron conocimiento a partir de tal fecha y a partir de ahí no transcurrieron los 5 días para que hubiera operado la convalidación. Además, ustedes deben, y claramente lo dice el artículo 172, la nulidad se declarará a pedido de parte, quien al promover el incidente deberá expresar cuál es el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar. Esto es esencial y es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay nulidad por la nulidad misma. Es decir, que ustedes si piden pedir la nulidad en el mero interés de la ley, es decir, porque la ley tipifica la nulidad, es un supuesto de nulidad, y la pido porque la pido, pero no digo ni que sufrir un perjuicio, ni cuál es el interés que procuro subsanar, no camina, por más que la nulidad sea patente y sea clara. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, digo que me notificaron de una demanda y que es nula, y acredito todo, perfecto. ¿Y cuál es, obviamente, el interés que procuro subsanar? En el perjuicio sufrido, que se me vio privado de contestar la demanda.
y se me vio prohibido contestar la demanda, y lo que quiero hacer ya, el interés que procuro subsanar, es contestar esa demanda que se articuló en mi contra y demostrar que es inviable, improcedente, y que pido su rechazo. Si yo planteo la nulidad y pido porque se notificó solo el número, pero no digo cuál es lo que yo quiero subsanar, y en cierta medida el perjuicio, cuál es el perjuicio sufrido, que es claro, porque cuando en una notificación de demanda es claro que lo que se violenta es el derecho de defensa y juicio, por lo tanto, pero más allá de ello, si el perjuicio sufrido surge en forma patente, pero ¿cuál es el interés que procuro subsanar? Si a la hora de articular el incidente también no hago un acto de contestación de demanda en forma subsidiaria, estoy diciendo que pido la nulidad por la nulidad misma. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir cuál es el perjuicio sufrido y cuál es el interés que procuro subsanar. Esto es esencial, porque si no, por más que quede primariamente demostrado y acreditado y a simple vista surja que el acto procesal está viciado, no va a resultar procedente, porque no se puede declarar la nulidad por la nulidad misma o en el solo o mero interés de la ley. Bien. Bueno, si no se cumplen con estos requisitos, como dice la norma procedimental, el incidente va a ser rechazado in limine. Vieron que el artículo 172 también pregona que si bien, ¿no es cierto?, para pedir la nulidad es necesaria la promoción de un incidente, ello no impide que el juez pueda declarar una nulidad de manera oficiosa. Pero obviamente no va a poder declarar el juez de oficio una nulidad cuando el vicio hubiera quedado consentido por la parte interesada en la declaración de su nulidad. O sea, que el juez, por más que advirtió una nulidad y dice, puedo declarar en forma oficiosa, si de las constancias de las actuaciones de cualquier elemento del juicio surge que la parte interesada en esa aclaración convalidó, o sea, consintió esa nulidad, no puede el juez tampoco hacer uso de esta facultad oficiosa y declarar la nulidad. Eso que les quede claro. ¿Cuál es el efecto de las nulidades? Bueno, el efecto, lo que se busca es que la nulidad afecte en principio la menor cantidad de actos procesales posible. ¿Qué quiere decir? Como dice el código, que la nulidad de un acto no va a importar la de los anteriores ni de los subsiguientes o posteriores, que sean independientes del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero obtener la declaración de nulidad de una determinada prueba o de un determinado dictamen pericial o lo que fuera, la declaración de esa nulidad que obtenga no va a implicar de los actos anteriores que son totalmente ajenos, por ejemplo, las declaraciones de los testigos, la demanda y contestación de demanda, todo lo que se produjo en el trámite de la prueba y la apertura a prueba, o de las pruebas que son totalmente independientes, ni de las que fueron, o los actos procesales que se realizaron con posterioridad, pero que son totalmente independientes de ese acto. Es decir, todo acto independiente procesal, que es independiente del que yo busco obtener la declaración de nulidad, se va a mantener plenamente vigente. Eso es lo que busca, porque ahora, si ustedes, por ejemplo, transitaron un proceso con demanda, prueba, todo, y llegaron a una sentencia, y lo que ustedes están planteando es la nulidad, por ejemplo, de la notificación de la demanda, obviamente que en este caso específico, la nulidad de la notificación de la demanda va a traer como consecuencia la nulidad de todos los actos posteriores dictados como consecuencia del servicio. Entonces, ahí caen todos los actos, las declaraciones de testigos, caen las pruebas de informe, caen toda la prueba rendida, cae la sentencia, cae todo. ¿Por qué? Porque la nulidad arrancó en su origen, o sea, al inicio de promoverse el proceso. Ahí sí cae de todo, pero si no, como principio general, la nulidad de un acto no importa la nulidad de otros actos procesales cumplidos en el proceso que son totalmente independientes a ese acto que yo busco obtener la declaración de nulidad. Bien, efectos de la nulidad. Y después tienen el tema de la nulidad y la inexistencia. Ustedes lo que tienen que saber en principio, yo no me voy a meter en el supuesto de inexistencia, pero una cosa
es la nulidad y otra cosa claramente distinta es la inexistencia. Un acto procesal es nulo cuando, no obstante su irregularidad, existe. Puede ser declarado ineficaz y todo, hasta inclusive puede ser convalidado. En cambio, un acto inexistente es cuando directamente nunca nació, nunca tuvo vida jurídica. Y ustedes decir, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que el otro acto está viciado, pero existe. El acto inexistente nunca existió. Como por ejemplo, un acto inexistente es una sentencia dictada por una persona que no es juez, una sentencia que no contiene la firma de juez, una presentación de un escrito judicial sin la rúbrica de la parte o sin la rúbrica del abogado que la representa. Son actos jurídicos, ¿por qué? Porque le falta un elemento esencial para su nacimiento. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, directamente es un supuesto de inexistencia, no de nulidad. ¿Bien? Cuando ustedes ven, finalmente ahí el tema de que yo les dije, la acción de nulidad, que es una de las formas de articular la nulidad de los actos procesales, la acción de nulidad no está prevista en el Código Procedimental como una vía autónoma. No obstante ello, el Código Civil, en el artículo... Bueno, hay códigos procedimentales, no en la provincia de Buenos Aires ni en la Nación, pero hay códigos procedimentales que prevén la acción de nulidad autónoma, como por ejemplo el recurso de revisión que está contemplada en el Código de Procedimiento de Mendoza, o de Córdoba, o de Tierra del Fuego. Pero en la provincia de Buenos Aires nunca estuvo regulada la acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada, ni tampoco obviamente la revisión. En un tiempo en el Código de Nación estuvo prevista y después fue eliminada. No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la posibilidad de que mediante una acción de nulidad, o sea, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito nacional, está prevista por vía pretoriana o jurisprudencial la acción autónoma de nulidad para voltear, o para así decir, hacer caer una sentencia que reviste carácter de fraudulenta porque ha sido dictada ya sea por cohecho, por medio de testigos que declararon y que esa sentencia se sustentó en la declaración de esos testigos, pero por ejemplo esos testigos después fueron condenados en sede penal por falso testimonio. Entonces se puede buscar a través de una acción autónoma, en algunos códigos de naturaleza provincial está prevista en forma expresa como acción de revisión, en otros códigos como el nuestro o el Código de Nación, que no está actualmente prevista, está autorizada por vía pretoriana y jurisprudencial. No obstante ello, como les dije, el Código Civil, no sé en qué artículo, ahora por acá, al hablar de la prescripción, habla de la acción de cosa jugada, irrita, fraudulenta, y establece el plazo de 1 año. Pero, ¿vos lo ves, Mariano, ahí dónde está? No, pero el Código Civil, ¿en qué artículo te lo dice? A ver. El Código Civil en el artículo 2564, creo que es. No, creo que no. ¿Puede ser? 2564, que dispone que prescribe al año la acción autónoma de revisión de cosa jugada. O sea, el Código Civil plantea un plazo de prescripción de la acción, ¿sí? Sí, inciso F. Inciso F, de la acción de revisión de cosa jugada, como plazo de prescripción, la prevé, pero la dice el Código Civil, el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Pero el Código de Procedimientos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito nacional, no está prevista expresamente. Y está, por eso le digo, sí tiene antecedentes doctrinarios y de vía pretoriana y jurisprudencial que así lo gobiernan. Y creo que no me queda más nada. A ver. Bueno, después también se plantea hay unas cuestiones doctrinarias y todo, que desde cuándo se computa el plazo
para plantear la acción de revisión, si es a partir del momento que se dictó la sentencia o a partir desde que quedó firme la sentencia o a partir de la sentencia penal, por ejemplo, que declaró la falsedad de testimonio de algún testigo en lo cual se sustentó esa sentencia. Para mí, claramente, es en este supuesto, porque es a partir del cual yo tengo que computar el plazo para poder plantear una sentencia que había sido dictada en el marco de un proceso fraudulento por declaraciones de testigos totalmente falsas. Pero hasta tanto no tuve la condenación y firmeza de esa sentencia condenatoria en sede penal contra estos testigos, yo no me pueden computar un plazo a partir de que existió la sentencia, porque evidentemente yo no contaba con ese elemento para plantear la cosa juzgada irrita o fraudulenta propiamente dicha. Chicos, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Lo que habló Mariano, lo que hablé yo, si tienen alguna duda. Una consulta. Acá Sí. en el programa dice vicios del consentimiento en los actos procesales. Claro, bueno, el tema de los vicios del consentimiento en los plazos procesales es si a los plazos procesales se le aplican los vicios del consentimiento que están previstos. Vieron que los actos procesales son una especie de los actos jurídicos, dentro del género que son los actos jurídicos. O sea, si se le aplican a los actos procesales los vicios del consentimiento que establece el Código Civil para los actos jurídicos. Originariamente se decía que no, se decía que si yo dentro del marco de un escrito procesal, expresé algo y lo manifesté, lo escribí y lo plasmé y lo presenté, no importa cuál era mi voluntad real. Si yo eso lo firmé y lo presenté, era imposible de cuestionar. Ahora hay o por ahora no, con el tiempo viene habiendo una doctrina y cambios de jurisprudencia en el cual se dice que, bueno, no, pará, también puede ser que esta persona hizo un determinado acto procesal, pero que ese acto procesal está viciado. Puede ser que a mí me hicieron un escrito, pero me tenían con la pistola en la cabeza apuntada, y yo lo hice mediante vía informática, llegó al juzgado, y bueno, sí, por ejemplo, desistí de la acción y el derecho, pero a mí me tenían a punta de pistola acá en el estudio. Entonces hay un vicio del consentimiento. Y en ese caso, esta doctrina que decía que no eran aplicables los vicios del consentimiento a los actos jurídicos, de los actos jurídicos previstos en el Código Civil, a los actos jurídicos procesales, se viene revirtiendo y se da la posibilidad de que, en este caso, un acto procesal que está viciado por un vicio del consentimiento pueda ser pasible también de ser declarado, obviamente, nulo. ¿Queda claro ahí lo que me preguntaste? Sí. ¿Y cómo lo probás? ¿Cómo? Bueno, el tema de cómo lo probás es como todo, una cuestión de prueba. Decir, bueno, en este caso tengo cámaras de seguridad en el estudio, en el cual demuestran que yo estoy haciendo el escrito con un tipo que me está apuntando en la cabeza y estoy haciendo la presentación electrónica, por ejemplo. Nada, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A mí, doctor, con respecto a las nulidades, me quedó una duda de cuándo hay en sí una nulidad, o si depende de cada acto procesal que se trate. Por ejemplo, si depende la nulidad de, no sé, de los requisitos de la notificación de la demanda, o si hay algo que sea genérico, que se aplica a todas. No sé si me explico. No si hay sé algún si artículo del código, por ejemplo, que diga, no sé, hay nulidad cuando no se cumplen tales requisitos. Puede ser, por ejemplo, no sé... Por ejemplo, la notificación de la demanda tiene que ser realizada en el domicilio real de la parte. Si vos no lo realizaste en el domicilio real de la parte, en principio la ley prevé la nulidad para ese acto procesal. Ahora, por ejemplo, la declaración de los testigos. Los testigos, por ejemplo, tienen que ser citados con tal o cuánto tiempo anterior a una audiencia. Si vos lo hiciste con anterioridad y después, o sea, lo hiciste en un plazo no respetando, puede ser pasible también de una declaración de nulidad, o el testigo no tiene la obligación de comparecer, y te pueden pedir la nulidad de determinadas actuaciones que vos cumplís en el marco de un proceso. No confundan después nulidades con caducidades, que son supuestos en los cuales los dos pueden traer como consecuencia la pérdida de un derecho,
pero son supuestos distintos. La notificación de la demanda, y sí, obviamente, yo notifiqué, Martín, me preguntaste vos, ¿no? Sí. Sí, te pregunté yo. Yo notifiqué la demanda, la hice en un domicilio que era incorrecto, y ya directamente la ley prevé expresamente la sanción de nulidad, porque ahora, si yo hice una notificación, por ejemplo, de honorarios, los honorarios que nos regulan a nosotros como abogados tienen que ser notificados a la contraparte en el domicilio constituido, pero a la parte que yo asisto en el domicilio real de esta parte, o notificarse personalmente. Si yo no la notifiqué en el domicilio real, también es un supuesto de nulidad de esa notificación, ¿bien? Y esa nulidad por ahí de notificación, que fue de un acto procesal, como por ejemplo la notificación de la regulación de honorario, no va a traer aparejada la nulidad de todo el proceso, sino de ese acto procesal en particular. Sí, yo creo que sí, lo que preguntaba Martínez, si hay un requisito establecido en el código de algún lado que sea un requisito genérico para todas las nulidades. Creo que no. No, eso no. Cada acto procesal sí, va a tener su requisito y depende de la trascendencia de la nulidad. O sea, si claro. Era eso. Un elemento trascendental del acto, bueno, hay que evaluar la nulidad. Bien. Muchas gracias. Nada, por favor. ¿Alguno más, chicos? Bueno, el lunes ya próximo, ya arrancamos con la otra bolilla. Me parece que creo que es la bolilla 6, me parece. A ver, no tengo por ahora, ¿no? No deje ya. Bueno, no me acuerdo cuál es, pero creo que es la bolilla 6. ¿Alguien tiene la bolilla 6 ahí, el programa? Etapa probatoria, dice. ¿Y qué dice? Aspectos generales, punto 1 prueba, punto 2 objeto de la prueba, 3 apertura prueba, 4 ofrecimiento de la prueba, 5 conclusión de la causa para sentencia. Me parece que es así. Creo que vamos a entrar en el desarrollo. Así que bueno, el lunes próximo, Dios mediante, estaremos acá. La gran mayoría por ahí de las clases, por eso también va a estar participando el doctor Gallego, que estamos tratando de que se vaya incorporando de a poco a la cátedra, y bueno, vamos a ir dando clases eventualmente en conjunto, tendientes a ese fin, y a ir, bueno, familiarizándose él con toda esta nueva política. Bueno, yo también me voy familiarizando con todo el tema de lo que las clases mediante esta forma, pero bueno, en algún momento, si volvemos a la presidencialidad, Dios quiera, podremos estar ambos presentes, quizás no con ustedes, pero a lo mejor con otros nuevos alumnos. No sé, ¿alguna pregunta acá? Por incidente, por recursos ordinarios, por decisión, por decisión. Es correcto. Camila creo que puso, no, de mí, ¿quién es? Esto vos lo pusiste, sí, Mariano. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, el lunes próximo, nos vemos. Gracias. Doctor, sobre la acordada 3975, la notificación de la demanda sigue siendo presencial, ¿sí? La notificación de demanda como acto trascendental, claro, o sea, va a ser siempre en formato papel, porque la persona a la cual estoy notificando todavía no es parte del proceso, todavía no tiene un domicilio electrónico. Ahora, si esa parte que yo quiero notificar, esa persona, es una de las personas que ahora está obligada a tener un domicilio electrónico por la nueva acordada, que es la 39... un segundito. 3975, ¿puede ser? 3975. Sí, en realidad creo que esa es de abril del año pasado. La 3990 y algo, no lo hablamos la clase pasada, pero la 3997, doctor, ¿puede ser? Ahí está. Esa, exactamente. 3997 de diciembre del año pasado.
si a quien yo pretendo notificar es una de las personas que está obligada a tener un domicilio electrónico registrado en la Suprema Corte, puedo notificarlo en forma electrónica. Pero como principio general, la demanda siempre va en papel. Siempre se notifica en papel a la otra parte. Con esta particularidad del código QR, que nos lleva más copias para traslado, sino que las copias quedan almacenadas en la MEP, y yo las puedo mirar como demandado, puedo mirar las copias con la salvedad que hicimos en la clase pasada, es en papel. Al oficial de justicia, a la casa le toca la puerta y lo tiene que notificar. Como principio general. Gracias. No, después, bueno, da para otra clase, ¿no? Pero después tenemos el caso de que por ahí ahora está muy en boca de todo, que es el tema de notificación por WhatsApp, bueno, y otros medios alternativos, cuando yo a la persona no la puedo ubicar por ningún lado. Pero bueno, eso da para otra clase y no da para ahora. Pero en principio, regla general, en papel. Gracias, doctor. No, nada. Bueno, chicos, un beso para todos. Saludos. Gracias. Nos vemos el lunes próximo. Cuídense. Chao, mucho. gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta Muchas lunes. gracias. Chau, chau.